Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Siempre dando las gracias al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con sus mandamientos, con su poderosa palabra. Bueno, qué gusto en este momento poder tener nuevamente mi pastor. Ole, qué bendición. ¿Cuánto hacía que nos dejaba ver? Qué bendición. Qué lindo es nuestro Padre. Bueno, Dios dice en su palabra de que Él produce el querer como el hacer, ¿cierto? Y es algo muy lindo que nosotros debemos entenderlo, de que por eso es que nosotros hacemos las cosas y cada día procuramos de ir ceñidos conforme a la palabra para hacer lo que Él nos ordena hacer, ¿cierto? Que nos ha entregado, y lo mismo que le entregó a sus discípulos, esa autoridad, ese poder para poder en su nombre echar fuera los demonios, poner las manos sobre los enfermos y que sean sanos. Hablábamos en nuestro programa anterior precisamente, ¿cierto? Sí. Acerca de quién era Julio Perdomo, cómo fue que el eterno Dios empezó a obrar grandemente en su vida, cómo Dios lo restauró. Y bueno, hermano Julio, pues continuemos adelante con esta parte que llevamos, que es muy importante, ¿cierto? Así es. Hablábamos que el amor de Dios y la gloria de Dios que Él tiene para con nosotros, de podernos liberar de todas esas malas andanzas que teníamos, ¿cierto? Cautivos completamente. Cautivos. No había salida por ningún lado. Pero ahora ya en Cristo libres podemos hablar de lo que Él es y de lo que Él hace en nuestras vidas y a través de nosotros, para extender su reino y para ser glorificado Él. Por eso, muchas razones tenía el eterno Jesucristo en Nazaret, cuando en los momentos cuando venía la gente y era sanada, y Él decía: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Así es. Y es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que estamos contando, lo que le pasó a él, bueno, lo que me pasó a mí también, bueno, ya muchos lo saben, ¿sí? Un hombre rescatado del mismísimo lodo, eso era algo terrible, ¿no? Y lo mismo que el Señor hizo con usted, amado pastor. Y hablábamos el caso de lo que estaba pasando en nuestro programa anterior, hablamos de un hermano, de su cuñado, Jeremías. No Jeremías el de la Biblia, no, otro Jeremías, ¿cierto? Pero este hombre fue muerto en el momento que estábamos orando en una liberación, restauración por la casa, en aquel lugar que ese lugar estaba inundado de gusanos por todo lugar. Así es. Y que el Dios omnipotente se encargó de quemar, de destruir todo lo que había. Porque es que para Dios no hay nada imposible. Y la Biblia nos dice: al que cree, todo le es posible. Todo le es posible, exacto. Entonces Dios le dio la vida, lo levantó completamente sano, libre, que hasta el mismo muchacho, después de que despertó, después que volvió a la vida, recuerda lo que dijo: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No tenía conocimiento de lo que ha sucedido. De lo que ha sucedido. Es tremendo. Solamente los que estábamos ahí, uno de ellos que en ese día fue que nació espiritualmente, tuvo su nuevo nacimiento, su encuentro con el Señor. Así es. ¿Cierto? Bueno, mi hermano, y luego desde ese momento empezó a servirle al Señor, a enamorarse del Señor, empezó a llenarse de la palabra. ¿Y qué más pasó? Así es, pues desde ese momento hay una palabra que no se me olvida. Pues hubo una muerte ahí, ¿cierto? Y esa palabra que se declaró ahí: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No se me olvida desde ahí. Eso ya no se olvida. Entonces desde ahí fue cuando empecé, y en ese mismo instante el Señor me puso a orar. No sabía cómo, no tenía el mayor conocimiento. Exactamente. ¿Por qué digo, Pastor Julio, que su ministerio es algo muy similar al ministerio del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, él inmediatamente, después de sus 3 días que estuvo allí encerradito, mudo y ciego, ¿cierto? Lo único que no quedó fue tartamudo, ¿no? Pero mire, esos 3 días y esas 3 noches que estuvo allí, estuvo conectado. Y el Señor omnipotente le enseñó a orar. Por eso cuando le dice a Ananías, cuando Ananías dice: ¿pero por qué voy a ir a orar por este hombre si ese hombre ha hecho tanto daño a la iglesia? Claro. Y entonces le dice el Señor, le dice: mire, este hombre ora.
Yo le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi causa. Y este hombre fue cuando empieza un ministerio poderoso. Recuerdo tanto en esas liberaciones, que muchos no creen en la liberación. Y eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque hay mucho. Mire, yo le digo una cosa, mi hermano Julio, hay mucha gente, aún cristianos, que supuestamente se congregan, pero andan más endemoniados, pastores endemoniados. Lo he visto. Y hemos tenido que ir y orar por estas personas y vueltas completamente demonios. ¿Por qué? Porque son que abren puertas y los demonios toman posición de ese lugar. Por eso el Señor dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo al no encontrarlos. Eso lo dice allá en el libro de Mateo 12:43. Dice que anda por lugares secos buscando reposo al no encontrarlos. Dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿De dónde salieron los demonios? ¿De dónde salieron los espíritus? ¿De dónde salieron las obras de la carne? Pues del hombre. Entonces Dios dice que van y se consiguen siete peores que ellos. Eso lo dice la palabra y Dios no miente. Entonces así está pasando. Entonces mi hermano, recuerde tanto cuando empezamos a salir, que iba de la mano con nosotros, empezando a caminar, pero ya empoderado del Señor, en esas liberaciones, restauraciones que Dios hizo en la ciudad de Cali. Así es. Y Dios lo mete ahí al combo a trabajar, ¿cierto? Dios me metió de una, fue instantáneo. Era algo impresionante. Empecé a buscar más al Señor, a leer más, pero a medida que iba buscando más me sentía ataques. Iban y me partían las tejas, no eran animales ni nada, me dejaban el rastro, como... Las uñas. Sí, las uñas, de como brujas, algo así, de animales. Y incluso en los vidrios de las ventanas de la casa aparecían las imágenes de demonios. Y era algo impresionante, era aterrador. Y no dejaban dormir. Y no dejaban dormir. Incluso estábamos empezando y nos aplicábamos aceite por todas partes. Sí. Y orando mucho, pues, creyéndole al Señor. Mas, sin embargo, ¿Había dudas? Claro, pues estábamos empezando, no... Hasta ahora empezando, estábamos en que sí, en que no. Incluso me puse a ver si era lo correcto, ¿no? Mi esposa me regaló una Biblia. Esa era la que yo andaba, pero yo también andaba ¿Andaba con otra armadura? Con otra armadura. Tenía mi pistola al lado y la Biblia al lado. O sea que en la mano derecha tenía que la espada de la Biblia. Los 66 libros y en la otra mano la pistola. Era impresionante. ¿Qué pensaba hacer con la pistola? No, pues uno pensaba... A enfrentarse a los... Pensaba que eran otras personas, sí, pero no me imaginé que era espiritual esto. Sí, y quería cogerlas a plomo. Quería cogerlas a plomo. Entonces el Señor me fue quitando esa venda y me fue enseñando que era a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda constante del Señor. Impresionante esto, hermano Julio Pastor. ¿Cómo le parece? Porque precisamente el mismo Señor nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los huesos, los coyunturas, las intenciones del corazón. Eso dice la palabra del Señor. Entonces es algo muy lindo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía la palabra, pero buscaba cómo defenderse también utilizando otra armadura. Así es. Qué error que comete uno, ¿no? El error que comete, eso es falta de convicción, ¿no? Pero esa convicción la va dando el Señor a medida que uno va buscando. El mismo Señor por eso lo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Pastor, es algo tremendo. Las legiones, si nosotros miramos, la Biblia nos dice de que el Señor nos dio poder y autoridad. Y a sus discípulos los envió a predicar el Evangelio, que es lo que hoy día muy pocos son los que lo estamos haciendo. Predicar el Evangelio, echar fuera a los demonios y poner la mano sobre los enfermos y que sean sanos. Así es. ¿Cierto? Pero ¿qué está pasando? Hoy día la gente, en medio de sus problemas, de sus dificultades y aún dentro de una congregación, gente que están dentro de una congregación donde se les predica la palabra, pero gente que no quiere oír, que no quiere entender el mensaje y quieren buscar soluciones, entonces dicen, no, yo tengo que buscar la solución sea como sea. Muchos dicen, si tengo que salirme del Evangelio, me salgo del Evangelio, pero la solución la busco y la buscan a su manera. Pero la solución no es esa, la solución es permanecer en el Señor. Por eso el Señor dice, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Me pasó algo, mi pastor.
La semana pasada, precisamente, un miércoles, este miércoles que pasó hizo 8 días, venía de visitar uno de los pastores de la misión de Ciudad Bolívar. Con un fuerte aguacero, llovía mucho. Recibo una llamada de una persona que se congrega en una iglesia innumerable. No vamos a decir los nombres, una iglesia innumerable, donde este hombre estaba siendo atormentado en el día, en la noche, no podía dormir, donde venían los espíritus, los demonios inmundos y era a matarlo, a ahorcarlo. Le corrían la cama, le pasaban la cama de un lugar a otro, le prendían la luz, le apagaban le abrían la regadera. Mejor dicho, era una cosa insoportable. Y lo más tremendo, un hombre que llevaba 6 años en el evangelio y su esposa 4 años. Una bebecita que tienen de 8 meses, de un año. Y me llama él y me dice: pastor, lo vi en el programa, en el canal CMB Televisión, donde usted contaba acerca de cómo se manifiestan los espíritus inmundos y que toman muchas veces las personas, aún siendo cristianas. Pero ¿sabe qué pasa? Entonces me decía: pastor, yo quiero que venga rápidamente. Y en medio de la lluvia, ellos viven en Fontibón, y yo fui hasta allá. Porque me hablaba en una forma, digamos, de diligencia, es decir, con urgencia. Y yo fui. Y cuando llego allí y me hicieron seguir. Estaba él con su esposa y con su niña. Y me hicieron seguir. Y mientras me estaba tomando un jugo en ese momento, y él tenía una riata, una correa la tenía en la pierna. Cuando de un momento a otro vi que la riata le apareció en el cuello, pastor. ¿Usted se puede imaginar eso? Impresionante. Le aparece aquí en esta parte del cuello y como si alguna mano o algo lo estuviera presionando, apretando. O sea, pero no había ninguna mano. La sola correa, el solo cinturón se estaba apretando, cosa que estaba asfixiando completamente a este hombre. Y este hombre cayó al piso. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento empecé a orar, a proclamar la palabra del Señor, el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios dice que es poder y salvación. La palabra salvación encierra todo, no solamente la salvación de nuestra alma, sino que el Señor nos salva del pecado, de la muerte, de la enfermedad y de todas estas cosas. Empiezo a confesar la palabra, ¿sí? Y este hombre tuvo que expulsar todo de su boca, de su vientre salió todo. Y en el momento en que cayó todo, es decir, en el vómito, perdón la expresión, por debajo de eso se miraba algo que se movía como cuando hay animales, sapos, renacuajos en el fondo, dentro del barro, que el barro se mueve, que uno ve que el barro se mueve, sí. ¿Cierto? De esa manera había esas cosas en el vómito de este hombre. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hay muchos que dicen que los demonios no existen? Los demonios son reales y cuando toman a una persona, la pueden aún hasta matar. Entonces, ¿qué pasó, mi hermano? En esos 4 minuticos que me quedan, yo quiero decirle lo siguiente y contarle a ustedes, amados televidentes. En ese momento, cuando salió todo eso, este hombre fue totalmente libre. Pero mire la sorpresa. Y amados pastores, amigos, yo les invito en el nombre del Señor. Si esto me pasó a mí, que no le pase a usted. Gracias al Señor que en el momento que este hombre ya estaba en su cabal juicio, que completamente había sido liberado, restaurado, que le estaba hablando, mire, cuide su salvación, porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale, él vuelve. Y entonces dice que como le queda imposible, ahí se consigue 7 peores. Cuide su vida. Le estaba yo hablando esto. Cuando siento, estando su esposita por allá en la cocina, cuando siento detrás mío que me decía: pastor, ayúdeme, ayúdeme. Gemía esta mujer. Por favor, tóqueme, decía esta mujer. Cuando yo volteé a mirar, estaba completamente desnuda. No tenía, creo que ni siquiera medias. Completamente desnuda. Cuando este hombre vio, su esposo vio a esta mujer de esa manera, él se lanzó a cogerla. La cogió del cuello, inclusive la golpeó. Le dije: no la maltrate, no la maltrate. Solamente sosténgala fuertemente. Y tuvimos que orar, tuvimos que cubrirla con un tapete que había por ahí. Pero de nada sirvió ese tapete, bueno. Pero tuvimos que orar aún con el mismo varón, que gracias a Dios que él estaba en su juicio. ¿Qué tal donde este hombre hubiera estado en ese momento endemoniado y la otra endemoniada? Hubieran aún hasta haber dicho que tal vez yo estaba haciendo cosas desagradables, ¿ve? Pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios no permite que quedemos en vergüenza. Entonces, en ese momento, cuando él la tiró al piso y que fue cubierta con ese tapete, entonces di la vuelta hacia la cabeza, le puse la mano en la cabeza y empiezo a orar. Y esa mujer empezó también a hacer lo mismo. Expulsó todo lo que tenía
y fueron completamente libres. Y lo más tremendo, que cuando ellos llamaron y ellos le dijeron a sus líderes, por favor queremos orar, queremos que oren por nosotros para ser libres porque nos está agobiando ese espíritu inmundo. Y este hombre, esta parejita clamaban, le decían, por favor ayúdenos en oración. Perdónenme, amados pastores. O sea, si usted lo está viviendo, lo está haciendo, o sea, aquí esto le caiga a quien sea. Pero resulta que estos líderes le dicen a esa parejita, usted es la única forma que tiene que ser libre para que pueda ser libre de ese aguijón, porque es un espíritu maligno. Claro que es un espíritu maligno. Les dijo, usted tiene que pactar con $1.000.000. Tiene que dar lo dije en una predicación y lo vuelvo a decir, no me interesa. Pero yo tengo que hablar las cosas como son. Usted tiene que unirse a Radiotón, a Radio Lluvia. Es impresionante esto. Yo dije, pero Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Le dije, si el Señor Jesucristo pagó por nosotros y nosotros no tuvimos que pagar por un milagro. Qué tremendo. Le dije una cosa, que la persona de su buen corazón sienta hacer una ofrenda al lugar donde se congrega, ¿cierto? O aquella persona que lo puede hacer, pero porque es guiado por el Señor, más no porque le digan tiene que pactar con tanto. Porque es que los milagros no es por dinero. Dios obra milagros, prodigios y señales con su gran poder y gratuitamente. Por eso Él dijo, el que quiera venir a mí, venga y beba del agua gratuitamente. Pastor Julio, yo le decía la vez pasada, ¿usted tuvo que pagar para que fuera libre de todo lo que lo estaba atormentando? En ninguna manera. ¿Quién fue el que lo hizo libre? Jesucristo. Jesucristo. Exactamente. Él es nuestro Salvador, el que restaura. Por eso, amado, no se deje engañar, no se deje robar de estos lobos. Por eso dice la palabra del Señor que muchos para estos tiempos harán mercadería. Y es lo que se está viviendo. Por eso cuídese mucho y mire bien qué palabra es la que está recibiendo. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Y pastor, qué rico, qué delicioso que estuvo con nosotros en este momento. Gracias a Dios y gracias por la invitación. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente, y comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla si quiere que oremos por usted. Muchas gracias y bendiciones. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.